tenido. Este pasaje que hemos leído justamente nos describe dos situaciones que marcaron cómo el plan de Dios para el pueblo de Israel se reactivó y por qué, cómo se reactivó y cuáles fueron los resultados. Quiere decir que este pasaje que hemos escogido nos ilustra a nosotros qué deberíamos hacer si queremos reactivar el plan de Dios en nuestra vida. Si queremos que el plan de Dios para nuestra vida comience otra vez a marchar, comience otra vez a avanzar y comencemos a realizar todas las promesas que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la experiencia de Israel en Egipto y qué nos enseña a nosotros? En primer lugar, el pueblo de Israel en Egipto nos enseña que la oración recuerda a Dios la presencia de su pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, en este pasaje que hemos leído, llevaba ya muchos años en la esclavitud. Sufría terriblemente. En el verso 23 dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Es decir, el pueblo de Israel sufría intensamente aquel sometimiento que sufría a las manos de la gran potencia en aquel momento que era Egipto. Pero también es importante notar que la causa primera de aquella terrible situación que vivía el pueblo de Israel es que habían abandonado a su Dios. ¿Por qué asumimos que la causa de tanto sufrimiento es que habían abandonado a su Dios? Porque el Señor dice, y se acordó Jehová de su pacto. Estas palabras hay que entenderlas bien, porque nos pueden confundir. Estas palabras parecen sugerir que Dios se había olvidado de su pueblo y de repente se acordó de ellos. Y que de repente Jehová dice, bueno, si ya tengo yo un pueblo en Egipto y tengo que atenderlo. Podríamos equivocarnos al interpretar así estas palabras. Lo que en realidad quieren decir, hermanos, lo que en realidad quieren decir, porque Dios no se puede olvidar de nada. Él tiene en control todo lo que sucede y acontece con su pueblo. Él no se puede olvidar y no se puede de repente recordar de algo que tiene pendiente. Él tiene el control absoluto de la vida de su pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces esta expresión? Y se acordó de su pacto. Lo que quiere decir es que cuando el pueblo clamó a Jehová, le recordó que tenía un pacto que tenía que cumplir porque Jehová es fiel. Es decir, la oración del pueblo le recordó a Jehová que había un pacto pendiente. Recordó su pacto, quiere decir que Jehová Dios dice en aquel momento, este es el pueblo que se había alejado de mí. Ahora que han vuelto a mí, ahora que levantan su clamor y lo dirigen a mí, ahora voy a poner nuevamente en acción mi plan para con este pueblo. La oración del pueblo le había recordado a Jehová que había un plan pendiente para Israel. El plan de Dios para Israel se había detenido justamente porque el pueblo no clamaba a Dios. Sus corazones se habían endurecido y quizá creían que podían resolver su difícil situación sin la ayuda de Jehová. Y es importante que ustedes noten una cosa, si siguen leyendo hacia atrás en estos versículos que nosotros elegimos, se darán cuenta de que la causa de que ellos hubieran abandonado a Jehová fue la gran abundancia y riqueza que habían gozado en Egipto. Ustedes recuerdan la historia, José fue el gran triunfador, Faraón en premio le dio a Israel las tierras del Gosén, que eran tierras de pasto, porque aquel pueblo se dedicaba a criar animales. Y ahí prosperaron enormemente. Ahí crecieron en número y en riquezas. Y en la medida en que gozaban de toda esa bendición, se olvidaron de su Dios.
En consecuencia, terminaron sometidos a Faraón y vendidos como esclavos. Sus corazones se habían endurecido. Mientras dejaron de clamar a Dios, se detuvo el plan de Dios para con aquel pueblo y el cautiverio lo sometió. Pero cuando oraron a Jehová, descubrieron una cosa. Descubrieron que ya todo estaba listo para su libertad. Descubrieron que ya todo estaba preparado. Descubrieron que el plan de Dios era perfecto, pero ellos lo habían detenido. Fíjense que tan perfecto es el plan de Dios para su pueblo. Si ustedes se fijan ahí donde terminamos de leer, en el capítulo 2, en el capítulo 3 dice el llamamiento de Moisés. ¿Por qué dice eso después? Porque Dios ya tenía listo al hombre que los iba a sacar de Egipto. Dios ya tenía preparado a Moisés, que iba a ser el encargado de sacar al pueblo de aquella condición de esclavitud. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que el plan de Dios es perfecto, que en el plan de Dios todo está listo, que en el plan de Dios todo está preparado, pero faltaba que su pueblo orara, pero faltaba que su pueblo clamara, pero faltaba que su pueblo se volviera a su Dios. El plan de Dios para nuestras vidas también puede estar detenido. La palabra de Dios contiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Contiene grandes promesas para todo el que cree en Jesucristo. Y Cristo tiene todo listo para cumplir esas promesas, porque nuestro Dios es fiel y todo lo que nos ha prometido, Él lo cumple. Por lo tanto, todo está preparado, pero quizás nosotros no oramos. Pero nuestro clamor no se levanta hacia nuestro Dios. Hay promesas de sanidad, pero nosotros preferimos seguir sufriendo la enfermedad que orar a Cristo. Hay promesas de sanidad, pero preferimos seguir tomando un montón de medicinas antes que clamar al Dios Todopoderoso. Hay un plan para nuestra vida y ese plan es perfecto, pero nosotros hemos abandonado a nuestro Dios. Lo hemos dejado en segundo o tercer lugar y confiamos más en otras alternativas que en el poder del Cristo que nos ha salvado. El plan de Dios es perfecto, todo está listo. Falta una cosa, que levantemos nuestro clamor y llegue al trono de la gracia. Hay promesas para nosotros de paz y de armonía. Hay promesas de parte de Cristo, la ganó en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en paz y en armonía. Pero como no oramos a Dios, vivimos constantemente en contiendas, en pleitos, en egoísmos, en envidias, ausencia de paz, caos total, sufrimiento total. ¿Por qué? Porque no clamamos a nuestro Dios. Vivimos una vida convulsionada por tantas confrontaciones cuando en realidad debíamos tener paz en Cristo Jesús. Hay promesas de vida y vida en abundancia, pero el pueblo no ora y prefiere seguir apostándole a una vida en donde le hace falta todo aquello que más anhela, todo aquello que más necesita, todo aquello que su alma anhela, todo eso es lo que le hace falta y todo está previsto en la cruz del Calvario. Pero nosotros no hemos levantado nuestro clamor a nuestro Dios. El plan de Dios sigue en acción. Dios nunca ha dicho, pues en vista de que me has abandonado, el plan se termina. El Señor dice, el plan sigue en pie. Desde la cruz del Calvario el plan está dispuesto, pero falta que el pueblo clame a su Dios. Dios tiene todo listo para el hombre, pero si el hombre no se acuerda de él, el plan seguirá detenido. El plan entero de su vida está atascado y por eso no avanza, por eso no crece, por eso no prospera. Es necesario clamar a Dios.
Y cuando clamemos a Dios, Él nos va a decir: no me he olvidado de ustedes. Ustedes se habían olvidado de mí, pero ahora que vuelven a mí, yo me acuerdo de mi pacto. Ahora que vuelven a mí, yo reafirmo mi pacto y lo pondré en acción una vez más para llenarlos de bendición, tal como lo prometí en la cruz del Calvario. Preparémonos entonces, hermanos, clamemos al Señor y preparémonos para marchar juntos hacia la libertad, hacia la vida en abundancia, hacia la vida llena de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, la oración permite que Dios reconozca a su pueblo. Dice en el verso 25: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y los reconoció Dios. Reconocer, hermanos, es una palabra compuesta de dos raíces. La primera es re y la otra es conocer. El re, en las lenguas latinas, como es la nuestra, el español, significa volver a hacer algo. Por ejemplo, nosotros estamos reunidos hoy y nos vamos a reunir otra vez el próximo domingo. ¿Qué quiere decir reunir? Unir otra vez. Y aquí dice, hermanos, y lo reconoció Dios. Es conocerlos otra vez. Ya los conoce, ya saben quién es, pero los había perdido de vista. Y ahora que ellos vienen a Él levantando su clamor delante de su presencia, Él los vuelve a conocer. Reconocer aquí quiere decir, vuelve a reconocerlos como su pueblo. Vuelve a reconocerlos como aquel pueblo por el cual Él está dispuesto a darlo todo. Dios conocía bien a su pueblo de Israel, pero lo había perdido de vista. Lo había perdido de vista porque ellos habían abandonado a su Dios. No le adoraban, no le buscaban, no se dejaban ver por ellos. Habían desaparecido de la vista de Jehová. Estaban escondidos de su Creador. Yo creo que Dios los buscaba. Dios los buscaba intensamente, pero no los encontraba. No los encontraba porque estaban ausentes de la presencia de Jehová. Se habían ausentado de la congregación de Jehová. Se habían apartado de la presencia de aquel Dios. Entonces dijo Jehová, cuando ellos volvieron: este es mi pueblo. Este es el pueblo que se había alejado de mí, pero ahora vuelve a mí. Lo reconozco, sé quiénes son. Sé quiénes son ellos. Hoy los reconozco como míos y hoy comenzamos a luchar juntos otra vez para llenarlos de bendición. Estos son mis hijos, dijo el Señor. Este es mi pueblo, hoy los voy a sacar a la libertad. Cuando ellos clamaron, el plan de Dios se puso en acción de nuevo. ¿Será necesario que Dios nos reconozca a nosotros? Él debería conocernos permanentemente, no debería reconocernos nunca. Deberíamos estar cada día en el conocimiento de nuestro Dios. Cada día deberíamos estar en su presencia de tal manera que Él diga con certeza: yo conozco a este, yo conozco a esta, sé quién es parte de mi pueblo, porque está continuamente en mi presencia. En el libro de Nahum, en el capítulo 7, en el capítulo 1, verso 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que ponen su confianza en Él todos los días de su vida. No tiene que reconocerlos, no, los conoce permanentemente. Pero quizás, hermanos, a nosotros quizás el Señor tiene que reconocernos, porque cuando finalmente oramos le tenemos que decir: Señor, yo soy aquel que vine hace 2 años.
cuando estaba enfermo. Y tú me respondiste: Señor, yo soy aquel que estuve delante de su presencia hace 1 año y medio. Y hoy vuelvo a ti. Tiene que reconocernos. Nos va a mirar bien y va a decir: déjame verte. Quiero ver de quién se trata, porque hace tiempos que no te veo. Ya no me acuerdo cómo eres, porque hace tiempo que no estás en mi presencia. Pero aún así, hermanos, aún en esa condición, una vez que el clamor nuestro llega a la presencia de Dios, Él dice: ahora te reconozco, ahora sé quién eres, ahora sé que eres parte de mi pueblo, hoy te voy a sacar a la libertad, hoy te voy a llenar tu vida de bendición, porque reconozco que eres mi hijo o que eres mi hija. Cuando ya hace mucho, hermanos, que nosotros no oramos, es necesario que el Señor nos reconozca. Por lo tanto, si el plan de Dios se ha detenido en nuestra vida, es urgente que vengamos delante de su presencia una vez más. Que volvamos a decirle que Él es nuestra fortaleza. Que volvamos a afirmar que en nadie más tenemos esperanza sino en el Cristo que nos ha salvado. Que en nadie más descansamos, que en nadie más confiamos sino en nuestro Dios, que es todopoderoso para sacarnos victoriosos en medio de nuestras dificultades. Es necesario volver a venir delante del Señor. Si no nos conoce hoy, nos va a reconocer, pero clamemos al Señor, oremos al Señor, porque no hay otra forma de la cual podamos salir de nuestras situaciones difíciles, sino descansando en el Cristo de nuestra salvación. Que el Señor nos reconozca a todos. Si ha dejado de mirarnos, si ha dejado de vernos por un tiempo, hoy vengamos delante de Él y nos va a reconocer. No ha pasado nada, porque Dios es amor. Pero vengamos a Él, volvamos a venir a Él, porque si seguimos ajenos a nuestro Dios, seguiremos sufriendo el cautiverio de nuestras angustias y nuestras aflicciones. Es necesario descansar en Él, es necesario clamar a Él, es necesario que Él se acuerde de que tenemos un pacto en Cristo Jesús que se va a cumplir porque nuestro Dios es fiel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana, porque ciertamente todos necesitamos de tu presencia, de tu favor, de tu cuidado. Ayúdanos, Señor, si es que a nosotros nos toca reconocer en este día que tu plan en nuestra vida se ha detenido, sea cual sea la razón. Este es el día en que vamos a venir delante de ti para que nos reconozcas. Este es el día en que vamos a comenzar otra vez a clamar delante de tu presencia para que te acuerdes de que tenemos un pacto en tu Hijo Jesucristo. Este es el día en que vamos a volver a clamar para que tú, nuestro Dios misericordioso, reactive el plan de nuestra vida y otra vez comience a fluir la bendición que desciende desde lo alto a la vida de cada uno de nosotros y nos llene de la paz, nos llene de la bendición, nos llene de la victoria que todos anhelamos y todos necesitamos. Reconócenos, Señor, en esta mañana si nos hemos apartado de ti. Reconócenos, Señor, y reconoce y recuerda tu pacto en Cristo Jesús, para que tu bendición abunde en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.